¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos acá con toda la información de la Cámara de Diputados en un día post visita del jefe de gabinete Manuel Adorni. La primera vez que el actual jefe de gabinete está en la Cámara de Diputados, participa de un informe de gestión en una jornada que será muy esperada y que tuvo 8 horas de debates. Me acompaña porque estuvo ahí y ahora está acá mi amiga Verónica Benaín. ¿Cómo estás, Verónica Benaín? ¿Qué ¿Bien? tal, Mauri? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy Vamos buenas a tardes. estar repasando un poco lo que dejó la visita de Adorni, que básicamente fue sin sobresaltos, podríamos calificar un poco lo que ha dejado la gestión. Tuvo algunos momentos, pero en términos generales, al menos yo noté eso. Y ahora, bueno, un jefe de gabinete que busca reencauzar la agenda política, ¿no? Y la agenda que tiene en el gobierno. Sí, había sobre expectativas, ya vamos a hablar, porque quienes conocemos de estas reuniones sabemos que habitualmente no dan para escenarios de alto conflicto, ¿no? Hay un protocolo que se tiene que respetar y no es una interpelación. De eso sabe también porque estuvo el señor Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Maurito? Pensé Bien. que ibas a decir el apellido y No me te lo quedé voy a decir. esperando. Bueno, perfecto. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Solabarrieta era, ¿no? Sí, Solabarrieta, ahí está, exactamente. bien. Muy bien, correcto. ¿Estuviste ayer dando vuelta? Estuve ayer... ¿Tempranito viniste? ¿Cómo? ¿Viniste tempranito? Sí, No claro. lo vi, no te no lo 9:30 vi. ya estábamos al aire. Porque como no hay problema de quórum, se habló menos de vos. Viste que vos sos una Sí, persona muy requerida por los diputados cuando hay quórum, Qué porque difícil están el viendo tema si hay quórum. quórum y está tu cara. Qué difícil, Dicen, ¿no? ya está, hay quórum ahí. Claro. Y ayer es como que no ayer no perdió pasó. un poco de glamour. Sí, perdió Sí. un poco el amor, sí, es cierto, sí, pero qué difícil, ¿no? A veces el quórum. No, tremendo, A veces es tremendo. Encima va, viene las tomas y Totalmente. vos estás... Un día tenías el del quórum. Te querían matar. Es que Ya ¿cuándo? cuando se escriba la historia de Diputados TV, tenías el del quórum. Entonces, Sí, ¿te acordás? hace poco. El me quórum acuerdo. Solabarrieta. Exactamente. Bueno, ¿la pasaste bien? Pero sí, fue una jornada bastante extensa. Recordemos, nosotros arrancamos el aire 9:30, terminamos la jornada tardecito y tuvimos la oportunidad de tener protagonistas. Inmediatamente había terminado la sesión aquí con Fernando Fraquelli. Estuvimos ahí, inclusive con la conferencia de prensa de Germán Martínez. Vamos a presidente del escuchar a cada uno de esos. Antes de eso, los títulos del día. Informe de gestión del jefe de gabinete, Manuel Adorni, se presentó por primera vez en la Cámara de Diputados y también en el Congreso de la Nación. La sesión informativa de Adorni, donde detalló datos del gobierno en su discurso inaugural y después se sometió a preguntas de los diferentes bloques. Y sigue la agenda con actividad en diputados. El próximo martes se reunirán las comisiones de comercio y pymes con invitados del área textil. Bueno, Vero, quiero tu veredicto. Yo digo, había sobre expectativas. No sé qué decís vos. Había sobre expectativas, confieso que inflamos un poco la llegada del jefe de gabinete porque, bueno, venía en un escenario o atraviesa un escenario tenso con las cuestiones personales y judiciales. Lo cierto es que, como te decía, al menos lo que yo noté es que cumplió con lo que establece la Constitución Nacional, porque recordemos que en realidad llegó en el marco de la presentación del informe de gestión 145 Sí, claro. de la Administración Nacional. Es el jefe que administra justamente todas las áreas que tiene la Casa o el Poder Ejecutivo en este sentido. Así que cumplió con eso y, bueno, básicamente tuvo algunas respuestas también vinculadas. De hecho, hizo una presentación del informe que duró casi 2 horas. Fue la lectura que hizo del informe. Se esperaba 1 hora, se extendió bastante más. Yo creo que los últimos minutos de la presentación del informe que vinculaban o donde él decidió de alguna forma informar el contexto que atraviesa a nivel judicial fueron de los más jugosos. Claro, es importante para quien se familiariza con el tema. Informe de gestión está en la Constitución, tiene que haber una vez por mes. El jefe Desde de el gabinete, 94. ¿Cómo? Desde la reforma Desde del la reforma del 94. 94, exactamente. Tiene que venir una vez por mes a una de las cámaras. Y tiene que venir, o sea, tiene que informar su gestión, mejor dicho. Eso dice lo que dice el artículo 101. Lo hace por escrito, le envían preguntas y responde y va al recinto con un protocolo que es diferente a la interpelación, que es otra figura de la Constitución. Entonces, ¿por qué había sobre expectativas? Porque el informe de gestión no permite un ida y vuelta. Vos no estás interpelando al funcionario. El funcionario te está diciendo
cómo está el gobierno. Vos le decís, che, ¿está el gobierno en esto, en lo otro, en lo otro? Bueno, sí, está en esto, en lo otro, pero yo te respondo de esta manera. Y listo. Te tiene que dar información. Te tiene que dar información. Exactamente, es una sesión informativa. Y vos podés tener la última palabra como funcionario porque estás informando. Exactamente. No así en una interpelación, pero no se votó una interpelación, ¿no? Claro, ¿Qué decís vos? no, Como para exactamente. decir que no ahora. No, es que lo que no se votó fue justamente una interpelación y lo que sí se hizo fue un informe de gestión. Y en esto que decía Vero recién, muchas de las críticas que tal vez, es lógico que cuando viene un jefe de gabinete siempre haya críticas por parte de la oposición, sea el color político que sea, que esté en el poder en el momento, pero sí se destacó por parte de algunos legisladores, por lo menos en los testimonios, el cumplimiento de la ley. Eso lo destacaban por sobre cualquier crítica que podía llegar a venir después, ¿no? Primero, el cumplimiento. Que venga el jefe de gabinete, que dé su informe de gestión, que responda como respondió las 2.151 preguntas por escrito y después, lógicamente, las críticas en cuanto a la expectativa que tenían, si era mucha, si era poca, y lógicamente la cuestión personal me parece a donde se apuntó un poco más, pero era lógico que Adorni lo iba a responder en Claro, la noticia. Resaltó lo que tiene que ver con la economía, la macroeconomía, pues algunas medidas que ha tomado el gobierno en las diferentes áreas, pero para mí párrafo aparte fue, y de color obviamente también, la llegada del presidente Javier Milei de manera inédita, junto con todo el gabinete, incluyendo a su hermana Karina Milei. Y por otro lado, me parece que hay que hacer un destaque del comportamiento de la oposición en el recinto, ¿no? Casi de manera orquestada, la oposición se comportó de una manera respetuosa, pese a que se veía más de un legislador que ante ciertos tramos del discurso de Adorni se mordían la lengua para responder o para hacer algún tipo de cruce, como estamos acostumbrados a ver. La oposición logró de alguna forma tener un comportamiento, te diría que no sé si ejemplar, pero es el comportamiento que debería tener una presentación de un informe de gestión, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Todos van a ser oficialismo. Estamos en una época donde los presidentes no están religiendo, hace bastante. La última vez que se religió fue en el año 2011, pasó hace mucho. Entonces, todos fueron oficialismo en algún momento. Uno ve el recinto y todos fueron... Y todos creen que pueden volver a hacerlo. Entonces mancharon un informe de gestión de un jefe de gabinete y te va a jugar en contra. O sea, ya hoy todo el mundo piensa un poquito así. Pero bueno, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, llegó ayer, hizo un discurso de 1 hora y esto decía. Sabemos que algunos de los resultados obtenidos todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos. Ese retraso en nuestro camino de la reconstrucción se explica, en gran parte, por un fenómeno que vivimos con notoria crudeza durante la segunda mitad del año pasado. La operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda ejecutaron en plena campaña electoral. El riesgo país se disparó impulsado por las amenazas de una posible victoria del kirchnerismo en las urnas. Se dolarizó un 40% de la base monetaria, en lo que constituyó una de las corridas más importantes de los últimos años. Y a la par, las tasas de interés se quintuplicaron, estresando al límite la situación crediticia de familias y empresas. Esto trajo serias dificultades para la gente de a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos. Como si esto fuera poco, la oposición se dedicó a operar financieramente en contra del gobierno y a impulsar leyes en el Congreso de la Nación con el único propósito de romper el equilibrio fiscal. Que no queden dudas, fue un plan deliberado, sistemático y golpista, orquestado milimétricamente por el kirchnerismo. Orquestado milimétricamente por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación que hoy son financiados por los que quieren volver al pasado, es decir, los que quieren volver al año 2023 al gobierno de Alberto Fernández. Hoy todavía sufrimos los efectos de aquel ataque, pero eso no nos desvió un centímetro de nuestro camino. Como dijo el presidente Milei, nuestro norte es innegociable y eso es algo que nos distingue de cualquier otro gobierno precedente.
Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. La actividad económica está mejorando. Bueno, y esto fue el discurso inaugural de Adorni. Quedó un poco eclipsado, ¿no? Se suponía que el debate... Había también una contradicción en algunos sectores de la oposición, porque decían, resulta que el debate económico que nosotros queremos dar va a quedar eclipsado por las denuncias judiciales de supuesto enriquecimiento ilícito al jefe de gabinete, que se van a resolver en la justicia. En cambio, en este ámbito tenemos que resolver las cuestiones políticas y económicas, ¿no? Exactamente, me parece que un poco esa fue la división de la selección de preguntas que hizo el bloque de Unión por la Patria, ¿no? Donde hubo un sector que avanzó. Hay que ver, porque ahí necesitas sí. Eso sí sería una moción, una interpelación, en realidad es una interpelación primero y después una moción de censura, que es lo que la facultad constitucional que le permite al Congreso echar a un jefe de gabinete. Eso no ocurrió nunca, hubo proyectos el año pasado por Eso lo dijo Adorni por también, Franco, ¿no? Que claro. no ocurrió nunca. No ocurrió nunca, ¿no? Que nunca una moción de censura echó a un jefe de gabinete, pero que él incluso aún así iba a estar dispuesto a venir citando, ¿no?, el artículo 71 de la Constitución Nacional. Sobre reestructuración del Estado, esto decía Adorni. Se cortaron las asignaciones de privilegio para el presidente de la Nación y la vicepresidente. Se inició la evaluación general de conocimientos y competencias. Se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, más conocido como INADI. Se reestructuró la Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy conocida como ARCA. Se eliminaron 29 fondos fiduciarios y se terminó con los privilegios hereditarios en el empleo público. En este sentido, ya le encomendé a todos los ministerios reducir adicionalmente 2% del gasto corriente y 20% del gasto de capital. Además, en los próximos meses, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene la misión de reducir estructuras en organismos descentralizados. Cada recorte en el Estado es más prosperidad futura para los argentinos. Seguíamos escuchando al señor Manuel Adorni, que hablaba sobre lo que tiene que ver con la reestructuración del Estado, uno de los momentos de su discurso inicial. Ahí duró, Gonza, una hora, ¿no? Una hora estuvo hablando, más de una hora. No, más, porque es así. Arrancó la sesión 10:30. Bien. Hasta que un poquito pasadas las 10:30, vamos a suponer 8 minutos aproximadamente creo que fueron, hasta que ingresó el jefe de gabinete. El jefe de gabinete habrá ingresado cerca de menos 10 aproximadamente, para que tengamos una idea, y esto duró hasta las 12:10, 12:15 del mediodía, es decir, aproximadamente creo que fue 1:20. 1:20. Sí. Después de una hora estuvo el tablero ahí en 0-0, Sí. 1:20. Un poquito más, yo diría creo más que cerca una y media. de la hora y media. Sí, para mí. de la hora y media. Leyó unas hojas oficio que llevó en una carpeta azul, y hay una modalidad que hay que decirlo, que impuso Marcos Peña, que quedó, que es que no quieren tener computadoras. Porque cuando venía Aníbal Fernández, pareció un estudio de televisión eso. Encima no había mucha tecnología en ese momento. Claro. Entonces ponía computadora, tablet, le gustaba aparte. Sí, así me acuerdo. desplegaba todo. Después Marcos Peña dijo, no, papelito. Lo que sí hubo es intervalo. Muchos. Para las respuestas. Eso no estaba existiendo. Todos los... sí, eso llamó la atención, acostumbrados a ver otros jefes de gabinete que, incluso el propio Franco se quedaba horas y horas sentado. Todos los hacía anteriores... un intervalo para ir al baño, pero estaba a las 6 horas sentados. Lo que llamó la atención de Adorni justamente es que cada vez que había preguntas, se abría el bloque de preguntas y hacía justamente... marcaba las preguntas la oposición, antes de responder había un cuarto intermedio. Yo le pregunté a algunos opositores, ¿ustedes esto por qué lo permitieron? Me decían, es que esto llegó para quedarse. Mañana vamos a tener otro jefe de gabinete. Claro. Y también vuelve, porque es algo que se venía imponiendo, que no se podía entre pregunta y respuesta. O sea, te hacen el bloque de preguntas, vas a responder e inmediatamente tenés que empezar a responder con las respuestas que te dan sin asimilar mucho la información. Era complicado. Vos hablabas de la reestructuración del Estado. Me parece que fue uno de los puntos también importantes, porque en ese sentido ratificó que se viene un nuevo ajuste, un nuevo recorte en lo que tiene que ver con los organismos descentralizados.
del gobierno. Y básicamente lo que va en línea con lo que señala Milei, que tiene que ver con que justamente más recorte en la administración pública permite, digamos, más aire en lo que tiene que ver con el sector privado. Bueno, y sobre inflación y la situación económica, esto decía Manuel Adorni. En febrero de este año, la inflación mayorista mensual, que en diciembre del 2023 se ubicaba en el 54%, arrojó 0,97%, es decir, menos del 1%. Y recordemos que en mayo de 2025 fue directamente deflacionaria, con un menos 0,3%. Mi reconocimiento al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el enorme equipo que lo acompaña. Por supuesto, esto no quiere decir que el rezago monetario ya no tenga ningún impacto, ni que el ataque brutal y deliberado recibido el año pasado en el marco de las elecciones haya sido inocuo. El último dato de inflación, el de marzo, fue malo, no nos gustó y lo reconocemos. Pero es importante entender que a pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el Banco Central de la República Argentina sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable, sin necesidad de recurrir a una restricción en la compra de divisas que castiga a los ahorristas. Lejos quedó la Argentina del cepo, la volatilidad cambiaria y los 20 tipos de cambio. Escuchábamos a Manuel Adorni en uno de los fragmentos de su discurso inicial, que como decía recién Gonza, duró 1 hora y 20, y después, Vero, vinieron las preguntas, las respuestas, decíamos con los intervalos antes de responder. Y las tandas de respuestas nunca se extendieron mucho, ¿no? No, algunos incluso criticaron de que el jefe de gabinete no fue muy profundo al brindar las respuestas o que habló de generalidades. Hay que decir también que hubo muchos diputados ausentes, por lo menos 20. ¿no? De toda la Cámara. De toda la Cámara. ¿Te Me parece? llamó la atención, sí, me Eso llamó. lo dijo. Para mí que te llamó la atención porque atención. esperabas que viniera gente que no vino. Puede Nombres, ser, digamos, eso en no un sé. punto, eso en un punto. Germán Martínez habló de ese tema. Ajá. Me llamó la atención. Me llamó la atención la falta de algunos diputados y cuando le preguntaron nombres dijo, no soy vigilante. ¿Y vos qué pensás? Porque vos ves el recinto de abajo. Y yo creo que si apunta a un mensaje en doble sentido de, che, ojo que faltaron algunos legisladores, puede ser alguno de los legisladores de la oposición, pero más cercana al gobierno nacional. El centro. No se el entiende, centro, claro. me parece El que el centro estaba centro de la vacío. Cámara estaba marcando ahí, sí, un llamado de Podías está pasar marcando por un los llamado de pasillos atención. y Sí. no Bueno, habías uno hecho estaban nadie. completos No los, estaban completos. los Uno bloques. fue Miguel Ángel Pichetto, que tuiteó y dijo claramente que él no se iba como a prestar a un escenario donde el Congreso, el recinto de diputados se había transformado un poco en esto, no recuerdo exactamente la palabra que utilizó, pero hizo una comparativa como si fuese una cancha de fútbol, Claro. no me acuerdo cuál fue la palabra exacta que usó, pero bueno, básicamente dio la explicación a través de su red social. Sí, de creyó X. que iba a polarizar tanto Unión por la Patria como la Libertad Avanza, como sí sucedió el 1 de marzo, o polarizar con la izquierda, y creo que por eso destacaba, ¿no?, el comportamiento que de alguna forma eso no sucedió. Si hubo una mínima polarización con una mínima, siempre importante, ¿no?, con el sector del bloque de izquierda, pero no con el mayoritario. Sobre las empresas públicas como YPF, como AISA y como Aerolíneas Argentinas, esto decía Manuel Adorni. Hablando de solucionar conflictos iniciados por gobiernos anteriores, debimos afrontar el juicio por la expropiación de YPF. Fruto del trabajo de esta gestión, la República Argentina obtuvo un fallo favorable histórico en la justicia norteamericana, lo que nos permite ahorrarnos 18.000 millones de dólares.
Para tomar dimensión del logro alcanzado, el fallo revertido fue el más grande contra un Estado soberano en la historia de los Estados Unidos, el segundo en la historia teniendo en cuenta todas las jurisdicciones y el quinto más grande de la historia si se tienen en cuenta los litigios contra privados. Mis felicitaciones a la Secretaría Legal y Técnica, liderada por María Ibarzábal, a la Procuración del Tesoro, con Sebastián Amerio a la cabeza, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, conducido por Pablo Quirno, al Ministro de Economía, bajo la dirección de Luis Toto Caputo, y a todo el equipo de gobierno que estuvo trabajando durante más de 2 años para hacer hecho esto realidad. Muchísimas gracias. Por primera vez, desde su reestatización en 2008, Aerolíneas Argentinas no recibió ningún peso del Estado. Hasta la llegada de este gobierno, la empresa le costó a los argentinos más de 8.000 millones de dólares en transferencias directas del Estado. Además, también por primera vez desde 2008, la compañía va a incorporar 18 nuevos aviones a su flota, utilizando exclusivamente fondos propios, es decir, sin recurrir a los recursos de los contribuyentes. Por su parte, Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, conocida como AISA, culminó el año pasado con superávit después de 17 años. La compañía pasó de un déficit de 1.050 millones de pesos en 2023 a un superávit neto de 237.000 millones de pesos en 2025. Por supuesto, ya no se compran más camionetas con sobreprecios ni se sponsorean eventos de intendentes amigos. Escuchábamos a Manuel Adorni. Antes de irnos a una pausa, Vero, aplausómetro, ministro más aplaudido. Ay, te puse sin dudas, el ministro de Economía, Luis Caputo. Aplaudido y abrazo. ¿Segundo? Sandra Petovelo. Ah, muy bien. Tercero, ahí te maté. Quirno. Ahí no Bueno, sé. ¿y funcionario más visible? Aparte de Milei, obvio. Sturzenegger. ¿Es Sturzenegger? Por lo menos en la postura donde estaba, sí, parecía que sí. Uno de los que más cámaras Uno de robó, los más digamos. sí. Yo te puedo decir el no funcionario muy visible. Decilo, dale. No, llamó la atención, lo decíamos, ¿no? Los que hacemos las lecturas de las internas también que tiene el propio gobierno, la figura de Santiago Caputo. ¿Fue o no fue? Fue, pero estuvo detrás de la figura de Sturzenegger. Ahí detrás. Sí. Una cortina en el medio, ¿no? Sturzenegger y la cortina. Claro. Raro. Allá hay algunas fotitos dando vuelta. Pausa, enseguida volvemos con más. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos con la bancada, con toda la información de la Cámara de Diputados. Vamos a seguir hablando de la visita de Manuel Adorni. Antes al señor Gonza le pregunto, ¿la semana que viene hay comisiones? La semana que viene, por lo menos, yo tengo registrada una comisión al mediodía que será conjunta entre comercio y la comisión de pymes, y en este caso para ¿Martes? Convocar el martes. ¿Qué dije? Dije, ¿está bien, no? No dijiste el día, pero no dije el día, sí. claro. El martes al mediodía, exactamente, comisión conjunta entre comercio y la comisión de pymes. En este caso, con la recepción de invitados, va a ser una reunión informativa, todavía no está el listado completo, para recibir al sector textil. En este caso, donde seguramente van a esbozar todo tipo de reclamos y de, esta negativa que han tenido en la productividad y en las ventas y demás, en comparativa con la apertura comercial, la posibilidad de comprar a través de distintas aplicaciones del exterior a menor precio, y por ende entiendo que por ahí va a venir la materia de debate para el próximo martes al mediodía. Pero, ¿cuándo hay sesión? Bueno, es una de las grandes preguntas, las grandes consultas. La oposición sigue buscando de alguna forma el número para poder llevar adelante una sesión, pero seguramente todo esto ya pasará para mayo, no sabemos Bueno, inmediatos. ya empieza mayo mañana, lógico, sí, va a pasar. Bueno, es una Y salida para abril elegante. tendría que ser esta tarde. Es una salida elegante, no, Sí. no me la tires abajo. Para todo Seguramente mayo. en mayo hay una sesión, Seguramente digo, en no mayo sé. hay una No sesión. dijo ninguna mentira. Del 1 al 30. No dijo, pará, vamos a comenzar. No dijo ninguna Jamás mentira. miento, jamás. ninguna mentira. Hago una salida En mayo elegante. va a En haber una mayo sesión. probablemente la oposición, el oficialismo sigue teniendo pendiente la ley Hojarasca, ¿no? El proyecto de ley Hojarasca, así que veremos. Tremendo. Yo apuesto a que en mayo debe En pasar mayo algo. alguna sesión más grande. Aparte en junio está el Yo le mundial. tengo, se va a le tengo complicar. fe a la postura, ¿eh? Sí, Tengo- seguramente. Bueno, se llevan tan bien ellos dos que armaron unas placas en conjunto sobre la Exacto. visita de Manuel Adorni. Los dos estuvieron ayer recorriendo pasillos. En planta baja, recuerden que están 257 diputados y Gonza. Te pido por favor no te sientes, porque pesás más de 50 No, kilos, no. vas a dar quórum un día. Es como la 12, O sea, claro. ¿no? exacto, El número ¿viste? 258. Exacto, por eso. Te pido no te sientes, no toques ninguna banca, porque un día vas a dar quórum, va a ser un lío bárbaro. Y en el primer piso, inevitablemente, está ella, que es Vero Benaín. Estuvieron intercambiando información e hicieron esta placa, me la van a hacer a dúo. A ver, ¿qué pasó ayer? Bueno, en principio prefiero ir al lado de tu deporte, el básquet. ¿Por qué? El sexto jugador, nunca el 12. Pero vamos a ir a repasar justamente... Porque el sexto entra, y es más, lo premian, el mejor sexto hombre del año. El 12 por ahí no entra nunca. No, claro, ella Ese dice tema. por la hinchada. Sí, Imagínate. está bien. Bueno, Claro, exactamente. Pero viste que existe el jugador número 6 en el básquet. claro, no, el sexto hombre, porque es el suplente que más entra, pero como se rota más, es muy, digamos, una persona muy... Ginóbili fue sexto hombre mucho tiempo. Sí, claro. Pero el suplente del fútbol por ahí hace mucho banco, ¿viste? Exactamente. ¿Viste cómo lo llevó al deporte? Claro. No, muy bien. Pero vos la 12 porque en primera vez... A no, Gonza, no, sabés que yo voy a hacer un pedido, le tienen que activar la comisión de deportes. Sí. Sí, ¿no? Para cierto, que sí. ahí ese es Esté el detalle presente. que maneja muy fino Gonza. Muy Sí, fino. Todo lo Vamos deportivo. a ¿Hace ver, muchos deportes? vamos ¿Hace a ver. muchos deportes? No, pero él es Hago periodista bastante. deportivo. Claro. Un Pero conocimiento. tiene tantas cosas, es community Tiene un co- manager, periodista deportivo. Tiene un conocimiento, periodista pero tiene un parlamentario. conocimiento, viste que cada uno es fuerte en determinadas cosas. Hace Vos y surf. yo no sabemos en qué, pero Claro. él es muy Yo no soy fuerte en el nada, deporte. qué sé yo, por eso hablan ustedes. Pero él es muy fuerte en lo deportivo. Hace surf, ¿sabías también? No, No, ese dato no lo Hace tenía. surf en los inviernos. En el Barrenaba, verano hace surf cualquiera. barrenaba olas, nada más. Muy bien. Bueno, contame, ¿qué pasó ayer? Vamos a empezar a hacer el repaso justamente junto con Vero de lo que sucedió ayer. Primeros datos, Manuel Adorni, primera vez justamente como jefe de gabinete de ministros, en este caso visitando una de las dos cámaras, en este caso fue ayer la de diputados y por eso lo estamos contando con tanto énfasis, porque fue su primer informe de gestión justamente en esta función, como lo dice el artículo 101 de la Constitución Nacional y como bien vos lo mencionabas hoy, Mauri, alternadamente tiene que venir una vez por mes tanto a diputados como al Senado, después a diputados, después al Senado. Bueno, y así, lógicamente, a medida que va pasando el año.
Es el jefe de gabinete número 22 en la historia argentina, también un dato a tener en cuenta, porque esto, como bien lo marcaba hoy Vero, después de la reforma del 94 se crea esta figura del jefe de gabinete y este es el número 22 cuando hablamos justamente en referencia a Manuel Adorni. Y el tercero de la gestión Milei. Y el tercero de la gestión Milei, es cierto, es otro dato más, justamente Javier Milei, que fue el primer presidente en acompañar a un jefe de gabinete a una presentación de gestión de gobierno. Y recordemos que el quórum ayer se dio con 132 diputados sentados en sus bancas para que comience esta sesión que duró 7 horas, Mauri. 7 horas. Se había hablado de Sí. 6, pero finalmente fue 7. Bueno, la verdad que bastante parecido. Sí. Siempre las demoras son de por lo menos 2 o 3 horas. Me decía ayer un diputado amigo tuyo del peronismo, me decía, le faltaron 2 horas a la sesión. Totalmente. Y eso tiene que ver con las ausencias que ustedes marcaban, ¿no? No, y además porque hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, se le ocurría hacer preguntas al PRO o al radicalismo, ¿Qué pasó ahí? eso iba a aumentar. Bueno, decidieron no por hacer lo menos preguntas. 40 minutos más. Por eso por lo mismo, menos. por eso mismo. Más Y- las ausentes, Claro. pero en realidad me parece que un poco lo que se notó fue eso, ¿no? Que estos dos bloques no hicieron preguntas y también que Bornoroni, el presidente de La Libertad Avanza, solamente tomó la palabra por el bloque y habló 4 minutos. Claro, achicó Medido, ¿eh? Esto lo medí con Coti Viñas, Por eso, que le mandamos saludos. achicó 65 minutos. Ahí Por ya eso de la mismo. sesión. Sí, generalmente son por ahí, rondan entre los 6 y entre las 6 y las 8 horas las Claro. presentaciones de gestión. Bueno, ¿qué dijo sobre la herencia recibida? Habló de la inflación vinculada, bueno, es un poco el recorte que veíamos hace un ratito, ¿no? Vinculada en 211,4% en el 2023, esta es la inflación que Adorni informó que recibió el gobierno, mientras que en el 2025 la inflación minorista se ubicó en el 31,5% de su nivel. Bueno, recordemos que la principal batalla, el caballito de batalla de este gobierno es justamente la inflación. Bajarla, claramente. Dijo que hay 12 millones de dólares de reservas negativas y habló de un estado, voy a leerlo así porque para no decir otra palabra que no sea la que él dijo, estado sobredimensionado, dijo que hay 18 ministerios, que había 18 ministerios cuando llegó el gobierno de Milei, hoy hay 9, 340.000 empleados públicos, tenía la Administración Nacional, habló de un recorte de 65.000 empleados y esto anticipó que va a seguir sucediendo en los organismos descentralizados. 307 secretarías y subsecretarías había cuando llegó el gobierno de Milei y hoy hay, o al menos se eliminaron 100 de estas secretarías y subsecretarías. Exactamente. En otros datos que también justamente trajo a colación en este informe de gestión, hablando justamente de los datos precisos, habló en este caso de la cartera de salud. Una cartera que es muy amplia, lógicamente, pero puso el énfasis, por ejemplo, en lo que fue, bueno, lo que ya conocimos de el tira y afloje, las manifestaciones, las protestas que llegaron aquí al Congreso sobre el Hospital Garrahan y sobre el presupuesto para su funcionamiento y destacó básicamente Adorni en uno de sus textuales lo que pudimos observar, que el hospital empezó el plan de inversiones más grande de su historia con un presupuesto superior a los 30.000 millones de pesos. Cuando nosotros leemos esto, tenemos que entender que cuando un jefe de gabinete, y esto tuve la posibilidad de hablarlo ayer, inclusive con Agustín Rossi, hoy diputado y quien fue jefe de gabinete, él habló no solamente de venir a dar un informe de gestión, sino es básicamente la defensa de uno de los miembros del Ejecutivo para defender al gobierno nacional de turno. Básicamente para que se entienda también, por eso se resaltan también estos datos que lógicamente suelen ser los más relevantes o lo que intentan relevar justamente los propios jefes de gabinete cuando dan este informe de gestión para entender las cosas positivas que se fueron generando también en comparativa con las gestiones anteriores. Bueno, y esto, sí. decías, fue un poco el planteo que hizo en el discurso inicial, ¿no? Porque habló 1 hora y 20, dijo un montón de cosas, y después obviamente cerró, como decía Vero, con lo que tiene que ver con su situación judicial, su situación procesal. Abrió y cerró con eso, porque él cerró el discurso inicial y después cuando le responde a Unión por la Patria, en el último tramo, lo que plantea, yo no tengo imputaciones.
Yo no tengo imputaciones, lo que hay son denuncias. Hay que decir que la justicia está muy activa en las causas que lo involucran a él, mostrando pruebas que se hacen públicas en los medios de comunicación, pero él dijo, yo no estoy imputado todavía. Y además, lo que hizo también cuando cerró, digamos, después de la tanda de preguntas o respuestas a Unión por la Patria, es confirmar que no va a renunciar al cargo. Creo que eso se lo dijo a Juliano. Ah, se lo En dijo la a etapa Juliano, anterior, tenés razón, sí, porque tuvo Juliano fue, corrector, es me van verdad, a tenés odiar, razón. pero Juliano fue directo al grano y le Fue dijo, directo al grano. mi pregunta es, dígame si va a si va a renunciar. renunciar, Él le dijo que no, y él le dijo no va a no. renunciar. La respuesta es no voy a renunciar. En esta cuestión de tandas de respuestas, que esto es una historia que tiene que, en algún momento, como no hay una ley para regular lo que la Constitución dice, que es que el jefe de gabinete tiene que hacer un informe de gestión, en algún momento la tanda de respuestas se impuso como mecanismo. Esto es, bloques preguntas, el jefe de gabinete responde. Y no hay una repregunta. O sea que yo recuerdo, estoy viejo ya, el momento que se definió ese protocolo, año 2012-2013, una resolución, y ahí la oposición de entonces decía, pero yo quiero repreguntar. Y ahí le decían, no, pero el oficialismo de entonces no, si repreguntás es interpelación. Claro. Entonces no se diferencian las dos figuras, el informe de gestión y la interpelación. Entonces quedó muy claro que en el informe de gestión no se repregunta. Claro. ¿Sabés, Mauri, que no me pareció un dato ni gracioso ni bizarro, digamos, de lo que sucedió ayer en la sesión, sino que al contrario me pareció un dato para destacar en esto de las críticas que a veces recibe el Congreso de la Nación en general por el trato que hay entre los legisladores? Cuando se da este intercambio entre Martín Menem, el presidente de la Cámara, diciéndole a Juliano que por favor se dirija de usted al jefe de gabinete, es decir, que no lo tutee, no deja de ser una formalidad que el Congreso de la Nación respeta. Porque ayer tal vez pareció como que se lo tuvo que repetir varias veces y sonó algo gracioso. Y en realidad es parte de la formalidad que tiene el recinto y la Cámara de Diputados en general, y por eso remarcarlo de honorable. Porque a veces se dan esos contextos donde tal vez hay mucha chicana, donde a veces hay algún que otro grito, pero ayer me pareció bien el hecho de que se haya remarcado esta situación. Estoy recordando a Diana Conti, todos lo recordamos, fallecida diputada de peronismo, de Frente para la Victoria, las diferentes versiones, que en algún momento cuando empezó YouTube, porque YouTube no existía, les cuento a los más jóvenes, antes de 2006, no existía, no es que se usaba poco, no existía. Entonces cuando empezó YouTube dijo Diana Conti, lo comunicacional cambió y las sesiones se están convirtiendo en una tortura, porque no soportaban en esa época empezar esto que se naturalizó, de que todos estén hablando, pensando en la cámara, que antes no estaba la cámara estaba cuando venía un noticiero. Entonces, si uno ve las viejas sesiones, oradores o oradoras como Cristina Kirchner, Elisa Carrió, hablaban mirando para el costado. Le querían hablar al resto de los diputados. Quiero agregar ahí que tal vez la performance o el comportamiento de Juliano también tiene que ver con una postura que había tomado el bloque, donde o al menos no el bloque, porque no estuvo todo el bloque presente, pero sí en parte de ese espacio, o al menos el propio diputado, de tratar de desconocer al jefe de gabinete por estar involucrado en una situación judicial, digamos. Tenía como esa, por eso no lo trataba de usted en ese punto. Y bueno, lo del tema de los comportamientos, bueno, es bastante polémico de varios lados. ¿Qué dijo Adorni en materia productiva? Habló de la finalización del gasoducto de Vaca Muerta en un 50%, hablando de un financiamiento que fue privado. Voy a proceder a leer, como dicen los diputados. Sumados los proyectos presentados en total, el RIGI va a generar inversiones de la economía real por 94.965 millones de dólares, con un impacto anual positivo a la balanza comercial de más de 42.000 millones de dólares. Textual, así informó el jefe de gabinete la situación en materia productiva. Exactamente. Repasamos otro de los textuales, justamente en este caso con lo que significa la materia penal y de seguridad al mismo tiempo. Y acá un dato que obviamente que es muy favorable en este sentido, porque si un gobierno nacional tiene una tasa en este caso de homicidios más baja que un periodo anterior, posiblemente sea
dardo de muchas críticas, tal vez en este caso cuando un gobierno viene de una tasa muy baja y con el gobierno actual se eleva. Bueno, en este caso es al revés, en este caso con el dato que dio Adorni puntualmente de la tasa de homicidios, que hoy es de 3,7 cada 100.000 habitantes. Y él lo que remarcó fue que en comparación con lo que fue el año 2023, en el último año, lógicamente, de Alberto Fernández como presidente y la asunción en diciembre de Javier Milei, era del 4,4 cada 100.000 habitantes, es decir que lo que quiso destacar en este caso Manuel Adorni con esta declaración es básicamente que hubo una baja del 17% en la tasa de homicidio. Bueno, creo que queda la última placa y vamos a los testimonios, a ver. Sí, vamos a lo que tiene que ver con la situación en materia de seguridad y en materia de piquetes. Adorni dijo que por primera vez en casi 30 años no hay ningún piquete en la Argentina, y también dijo que en la gestión del gobierno anterior de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hubo 8.239 cortes en la calle. Creo que un textual, ¿no? ¿Quedaba? Sí, quedaba el textual final que básicamente hace como un resumen básicamente de lo que dijo ayer Adorni. Nuestra visión y gobierno no están orientados a ganar la próxima elección como todos los que nos precedieron, sino que tenemos la mira en los próximos 10, 20, 30 años de nuestra nación. Este siempre ha sido el mandato del presidente Javier Milei y hoy lo vemos con resultados concretos. Bueno, y después de la sesión estuvo Gonza hablando con varios diputados, entre ellos el diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi, esto decía. Bueno, me quedé absolutamente disconforme, ¿no? En todo sentido, ¿no? Porque, bueno, si uno analiza lo discursivo del jefe de gabinete, me parece que cuando habló alrededor de la marcha de la gestión, del estado de situación de la Argentina, describió Milelandia. No describió el estado real de la sociedad argentina, menos aún de los argentinos de a pie, que están pasando momentos muy difíciles, momentos de mucha angustia. El ritmo de la velocidad con el cual cierran empresas se ha duplicado con respecto al año pasado. Con eso conlleva también hay una duplicación de la pérdida de puestos de trabajo, y esta situación convierte en la situación social muy intolerable, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cuando el jefe de gabinete habló de los escándalos que lo involucran, permanentemente recurrió a esconderse detrás de que es una cuestión judicial, no aclarando absolutamente nada, lo cual aumentan las sospechas que todos tenemos de que le es imposible al jefe de gabinete o difícil al jefe de gabinete justificar su incremento patrimonial en estos últimos 2 años, y fue bastante opaco desde ese punto de vista. Y después, bueno, todo lo que sucedió alrededor, ¿no? El jefe de gabinete cada vez que tiene que responder preguntas, primero leyó todo, digamos, ¿no? Después cada vez que tiene que responder preguntas, en responder las preguntas viene, se pide un cuarto intermedio, le escriben las respuestas y viene y lee las respuestas. Y todo el escenario que se conformó alrededor de la sesión, con la presencia del presidente, la hermana del presidente, todo el gobierno, bueno, claramente que es una situación anómala, ¿no? Yo cuando asumí de jefe de gabinete sabía que entre mis funciones estaba defender al gobierno, de comunicar la gestión, defender al presidente. Acá parece que es todo al revés. El gobierno hoy se paralizó para venir a defender al jefe de gabinete, incluyendo al presidente y la hermana del presidente. Escuchábamos a Agustín Rossi de Unión por la Patria. Lisandro Almirón, diputado de La Libertad Avanza, después de la sesión, esto decía. Que es el cumplimiento de la Constitución. Viene a presentar el informe de gestión. Es un honor que el presidente venga a acompañar, no solamente el presidente, sino todos los gabinetes, y demuestra no solamente la unidad y el esfuerzo que hacen cada una de las áreas administrativas, sino también la responsabilidad de asistir al Congreso, como se ha hecho siempre, digamos. Nunca este espacio político puso en duda la concurrencia de su jefe de gabinete. Y esta no iba a ser la excepción, y me parece que en cuanto a la exposición, muy sólido, dio explicaciones que por ahí son de índole personal, pero atento a la situación, me pareció que lo ha hecho con gran altura, y además ha tenido el acompañamiento de nada más ni nada menos que el presidente de la Nación, de la secretaria general de gobierno Karina Milei, y todos los ministros estuvieron presentes. Así que me parece que pocas veces en la vida institucional de un país se muestra claramente el apoyo
Y además sabemos de que este gobierno encaró las cosas como lo ha hecho Javier Milei desde un principio durante la campaña, prometiendo cosas que se pueden cumplir y mostrando con datos objetivos cuál es la situación del gobierno nacional frente a sus ciudadanos. Escuchábamos a Almirón después de la sesión ayer, en donde el jefe de gabinete expuso sobre el informe de gestión y respondió preguntas sobre las causas judiciales que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito. Pero entonces la semana que viene nos dijo Gonza, tranquilo, ¿no? Por una ahora, comisión en Marte. Una comisión, si no hay más y durante nada mayo en una agenda. sesión. En mayo una sesión. Una sesión va a haber en mayo. Poné 7, recordá, 14, 21. Mirá, Belén, todos graben, Guarda el recorte. Cuando sea mayo, Cuando sea mayo una sesión. En junio con el Mundial se va a complicar un poquito más, ¿no? en junio empieza a complicarse. Se Claro. supone que entra, y te diría, mediados de mayo, porque fines de mayo, espíritu mundial ya. Claro, igual siempre recordemos que cuando se pasan semanas sin actividad, tiene que ver con el tema de la búsqueda de consenso. Y después viene el receso. Después viene el en receso, julio. sí. Y si hay consensos, todo eso se pasa por alto. Hasta el receso se puede pasar por alto. Sí, Si hay consenso, por ahí el receso no tanto. Exacto. Pero por lo pronto hay seguramente negociaciones para seguir con la actividad legislativa. Nosotros nos vamos, ya viene nuestro amigo Horacio Embón, que lo vi, estuvo elongando para tener un gran programa. Mañana a las 13 horas estamos acá de vuelta en la bancada. Gracias. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra